El estudio de 2011 fue el primero que se hizo después de los dos periodos del presidente Uribe. Nosotros empezamos los estudios en 2004 y los hemos hecho anualmente, y entonces, digamos, queríamos mirar qué había cambiado en términos de cultura política con el cambio de gobierno. ¿Qué fue lo que encontramos? Una de las características que habíamos detectado en la cultura política colombiana en los años previos, especialmente cuando hicimos comparaciones con otros países, tenía que ver como con el carácter, con tendencias autoritarias en la cultura política colombiana. ¿Autoritarias en qué sentido? Fundamentalmente en ciertas actitudes que tendían como a otorgarle un cheque en blanco al presidente en detrimento de las minorías, de la oposición, en detrimento de los otros poderes como el Congreso o las Cortes. Digamos, las actitudes de los colombianos estaban muy dispuestas a eso. Entonces, al encontrar eso empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué explica esa reducción? Porque en últimas, si uno se pone a pensar entre el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos, pues digamos, los programas no son tan distintos, las ideologías no son tan distintas. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Como el estilo de gobierno, esa cosa como ambigua que es el estilo de gobierno, cómo capturar, digamos, empíricamente el estilo de gobierno. Entonces, lo que tratamos de mirar fue tratamos de medir en los individuos un sentimiento de apego personal con el presidente más allá de las instituciones. Y tuvimos, digamos, con algunas de las preguntas de la encuesta, tuvimos la forma de encontrar un indicador de eso, que consistía fundamentalmente en hacer la diferencia entre el nivel de confianza expresado por el ciudadano en el presidente como persona. A eso le restábamos el nivel de confianza que el ciudadano expresaba por el gobierno como un ente abstracto. Cuanto más es esa diferencia, creemos nosotros, hay más apego personal del ciudadano con el gobierno. Lo primero que encontramos es que esa medida se redujo en el último año claramente. Digamos, hay menos apego personal con la figura del presidente con Santos que con Uribe. Y entonces luego tratamos de mirar cuál es el impacto de ese apego personal, y lo que encontramos es que en general, controlando una serie de factores como la ideología, incluso la afinidad partidista, las condiciones sociodemográficas, ese apego personal tiene un impacto negativo sobre actitudes democráticas. La gente, digamos, dos personas que tengan la misma ideología, el mismo partido, la misma edad, el sexo igual, pero que una sienta más apego por el gobernante que el otro, esa persona va a apoyar menos la democracia, va a apoyar menos el sistema político y va a tener actitudes más antidemocráticas. Fundamentalmente, esas actitudes, nosotros tenemos 4 preguntas que miden las actitudes antidemocráticas. Una es, ¿qué tan de acuerdo está el ciudadano con que el presidente limite la voz y el voto de los partidos de oposición? La segunda es, ¿qué tan de acuerdo está con la noción de que las minorías son una amenaza para el país? La tercera es, ¿qué tan de acuerdo está con que el presidente gobierne sin el Congreso? Y la cuarta, con que el presidente gobierne sin las Cortes, ignorando las Cortes, digamos. Y en esas 4 actitudes, en los años anteriores habíamos encontrado valores relativamente altos. Sobre todo cuando los comparábamos con otros países, Colombia aparecía entre los países más altos en esas actitudes antidemocráticas. Lo que vimos es que en el último año, digamos en los últimos 2 años, pero particularmente en el último año, esas actitudes antidemocráticas se redujeron.